El pasado mes de julio murió en Salamanca Alfonso Álvarez Volado, jesuita, profesor de filosofía, experto en Hegel, Nietzsche y Heidegger, teólogo formado con Rahner en Austria y Alemania. Ha sido uno de los intelectuales más importantes del pensamiento cristiano del siglo XX en nuestro país. Para hablar de su vida y su obra nos acompaña hoy en el estudio uno de sus discípulos. Se trata de Rafael Díaz Salazar, profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Y como es habitual en este espacio, contamos también con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días. Tenemos hoy con nosotros al profesor Rafael Díaz Salazar, con el que vamos a hacer un programa de homenaje a Alfonso Álvarez Volado, uno de los teólogos políticos más interesantes que ha habido en nuestro país, que falleció el pasado mes de julio del 2013. Y bueno, pues casi tenemos una cierta sensación con Rafa, que ya, no sé si porque la vida va pasando, le traemos siempre para obituarios, porque el año pasado le trajimos para Gómez Llorente, ahora le traemos para Alfonso Álvarez Volado, se van despidiendo los maestros, pero no cabe duda si ha habido alguien que ha sido un maestro en todo este tema de la teología política, y un maestro para Rafael Díaz Salazar ha sido Alfonso Álvarez Volado. Entonces, pues antes de nada, la primera consideración sería esta. ¿Cómo conociste tú a Alfonso Álvarez Volado? Bueno, pues lo conocí a través de Cuadernos para el Diálogo. Yo era por utilizar una expresión que alguna vez ha usado Joaquín Estefanía, un cuadernícola desde mi más tierna juventud, por así decirlo, ¿no? Entonces, la editorial de Cuadernos para el Diálogo publicó el libro El experimento del nacionalcatolicismo, y entonces me interesó muchísimo. Ese libro salió en el 76, yo lo compré en el 77, lo leí la primera vez, la verdad, no me enteré mucho porque tenía un lenguaje muy complicado, era un hombre muy denso, yo entonces tenía 21 años, 22 años, tampoco tenía exceso de formación, y entonces pues fui, pero me interesó mucho. Una segunda lectura ya me hice con ello, y entonces pues fui a hablar con él porque ese libro tiene muchas connotaciones con la sociología. Es cierto que, como has dicho al principio, Alfonso Álvarez Volado ha sido más conocido como teólogo político, pero Alfonso ha sido también filósofo. Fue profesor en la Universidad de Barcelona y ha hecho importantes contribuciones a la historia y especialmente a la sociología de la religión. Entonces, bueno, pues fui a conocerlo. Recuerdo que me recibió en el despacho, tenía de vicerrector en la Universidad Comillas, y sucedieron dos cosas muy importantes. De allí saqué la conclusión de que yo quería hacer una investigación con él, y la segunda es que me dijo que lo primero que tenía que hacer antes de volverlo a ver era leer las obras completas editadas entonces en México de Manuel Azaña. Y yo le dije que no las tenía. Entonces eran unas obras editadas en México, estamos hablando del año 77, y él me las prestó. Me prestó las obras de Azaña, y cuando salía del despacho me dijo: y cuando las hayas leído, entonces nos vemos. Y así fue mi encuentro, y evidentemente pues yo lo considero mi maestro. Yo creo que he tenido muy buenos profesores, pero yo solo considero a dos como realmente maestros en el arte de pensar. Uno, el primero, Alfonso Álvarez Volado, porque él representa muy bien lo que Edgar Morin llama el pensamiento complejo. Era un hombre, tú lo que lo has leído también, de alguna vez yo le llamaba cariñosamente como un hegeliano interruptus, ¿no? Porque planteaba una tesis con mucha fuerza, luego una antítesis con tal fuerza que era incapaz luego él mismo de hacer la síntesis, ¿no? Era un hombre que ayudaba no a ver la vida en blanco y en negro, sino a ver todos los matices, ¿no? Y el segundo maestro pues fue Paco Fernández Boy. Y sí, lo reconozco a ellos dos, son los únicos que puedo decir que son mis maestros. Bueno, pues efectivamente decías que cuando él llega ya, digamos, más al campo de la teología, pero es verdad que Álvarez Volado, por dar algún recuerdo biográfico, pues fue primero profesor de Historia y Filosofía en la Universidad de Barcelona, jugó un papel muy importante, fue profesor y aquí lo hemos recordado en algunos de estos encuentros, de Victoria Camps,
Eugenio Trías, que habla de él en sus memorias, cuando el año pasado también dedicamos un programa de homenaje a Eugenio Trías, pues en su libro El árbol y la vida recuerda entre sus profesores Álvarez Volado. También en el libro de Paco Vázquez, del que hemos comentado, el de Herederos y Pretendientes, pues aparece toda la impronta de lo que significó aquel mundo de la renovación del Vaticano II, la renovación del catolicismo español, de la implantación que se va a tener en el mundo de las facultades de filosofía, la creación del Instituto de Secularidad. O sea que ahí efectivamente... Pero incluso antes, porque eres un precursor en España de la obra sobre Heidegger y Nietzsche. Hay que tener en cuenta que él presenta su tesis doctoral en filosofía en el año 1964 y es sobre la lectura... El año 64, la tesis, lo cual quiere decir, había empezado bastante antes, ¿no? Y es la tesis doctoral suya es sobre la lectura que hace Heidegger de Nietzsche. Y entonces, claro, no había muchos filósofos en España leyendo a Nietzsche en los años 50 y a principios de los 60. Y claro, luego él también es un gran especialista en Hegel. Entonces a mí sí me gustaría, y además tú lo sabes bien, el dejar muy claro que el origen de su pensamiento es netamente filosófico y además en el ámbito de la metafísica. Él nunca fue doctor en teología, él fue doctor en filosofía y por eso en el libro de Vázquez, Herederos y Pretendientes, pues a mí me llamó la atención y me alegré, ¿no? Pues hay un reconocimiento a lo que fue la contribución de este hombre a la filosofía española entre finales de los 50 y hasta el año 67 que se traslada a Madrid, que lo trasladan a Madrid más que otra cosa. Entonces ya sí se interrumpe, aunque él siguió dando clases en la Facultad de Filosofía y eran memorables sus cursos sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, pero sí, ya su dedicación filosófica menguó mucho y se dedicó más bien a una teología política aplicada a la historia de España, claro, más contemporánea, ¿no? Antes de llegar a ese punto, si te fijas, claro, le ocurre un poco, parecido también a lo que, con diferencias, ¿no?, le pasó a Gómez Cafarena, que es un poco el momento que a ellos les encargan, de alguna forma, que estudien las raíces del ateísmo a partir del año 65-66, que creen un centro de investigación específico para esa tarea, que va a ser Fe y Secularidad, y después, a partir de allí, claro, pues comienza a tener una importancia extraordinaria, que es lo que yo creo que les va a conectar después mucho con Aranguren, aunque se conocieran de antes, por el común interés por ese tipo de disciplina, la sociología de la religión, porque todos empiezan a decir, bueno, ¿desde dónde podemos nosotros estudiar las causas del ateísmo, las causas del agnosticismo, los climas culturales, los signos de los tiempos? Bueno, pues ahí, claro, le dan una enorme importancia a la obra de Weber, a la obra de Durkheim, a la obra de Berger y Luhmann. Tú, como gran especialista en sociología de la religión, pues lo has ido estudiando, ¿no?, reconstruyendo eso. Y lo que ocurre es que ahí hay un momento que era el que yo creo que debíamos intentar centrar, por lo menos en este primer programa, que él se podía haber quedado, digamos, como, pues bueno, pues en ese clima un poco de la teología política, de la reflexión, de la recepción que él hace muy rigurosa del pensamiento de Rahner, de Moltmann, de Metz, de todo, de lo que es en aquel momento el inicio de la teología de la liberación en el año 72, aquel encuentro de fe cristiana y cambio social en América Latina. Pero de pronto, lo que tú decías, ¿no?, él de pronto se lanza a vincularse a la historia de España. O sea, ahí hay algo que eso es curioso, porque hay muchas personas de esa generación, quizás pues han sido más conocidos o más prolíficos, en el sentido que han publicado más libros, más de divulgación, más de acompañamiento de grupos de comunidades cristianas. Pues pienso en Castillo, pienso en González Faust o en otros, ¿no? Pero en el caso de él, ahí hay una especie de idea de retrotraer, por eso la anécdota que cuentas es muy significativa, ¿no?, que te dijera, léete Azaña, ¿no?, o sea, de retrotraer a ese punto que es investigar con profundidad lo ocurrido en la España del siglo XX, la España de los años 30, y en lo que va a significar su estudio verdaderamente, de una complejidad extraordinaria, como tú dices, lleno de matices, para ganar la guerra, para ganar la paz,
sobre el tema del universo religioso y la guerra civil. Entonces, esa investigación incluso estuvisteis juntos, ¿no? Sí, él me incorporó muy generosamente a un proyecto de investigación que fue financiado por la entonces denominada CAICIC, la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre la investigación que marcó gran parte de su vida, cuyo título para los radioyentes pues les orientará bien. Se titulaba Factor católico y sociedad española entre las dos crisis del capitalismo, 1929-1973. Y eso define, el mismo nombre de la investigación lo define, es decir, arrancar del año 29 y llegar pues prácticamente hasta al final del franquismo. Alguna vez en público, hablando de él, yo he dicho que Alfonso era un intelectual patriótico. Le importaba mucho España y es curioso en un hombre que viene de la metafísica. Y que viene de la metafísica, viene de Heidegger, su especialidad real es, lo que me han dicho expertos en filosofía, yo soy sociólogo, no sé, él donde realmente deslumbraba era en los cursos sobre Hegel. Pero claro, un hombre con formación en metafísica y luego su formación en teología, que la hizo en Innsbruck, en Austria, entre el año 56 y 59, es decir, es un hombre que se interna en el pensamiento centroeuropeo, cuando aquí, bueno, pues, lo que imperaba en filosofía era el tomismo, era la época del nacionalcatolicismo más rancio, de la filosofía más impresentable, ¿no? Pues él tiene una buena formación en Alemania, pero claro, su formación en teología es en Rahner, que es el interlocutor teológico de la filosofía de Heidegger. Es decir, que este hombre tenía todas las circunstancias para haberse dedicado como mucho a ser un erudito de una teología relacionada con lo político, ¿no? Pero este es un hombre que como muchos de su generación, se encuentra con el drama de España. Con el drama de España. Y entonces yo creo que él transita de filósofo y teólogo a intelectual. Él se definía muchas veces, yo soy un intelectual. Y la diferencia entre el académico y el intelectual, como bien sabes, es aquel que deja, por así decirlo, el campo de una obra sistemática e intenta hacer una investigación académica, porque era un hombre muy riguroso, pero incidental. En el libro de homenaje en el que tú escribes, pues los promotores hablan de que él tuvo una teología incidental, de incidencia. Yo utilizaba el sentido patriótico en ese sentido de sentir el drama de España. Y él era muy consciente de que lo que denominaba el factor católico, que por cierto eso proviene de un famoso libro de Lenski, cuyo prólogo lo hizo Aranguren, se llama así el factor religioso, o sea, proviene de la sociología de la religión, pues él creía que para resolver los problemas de una España democrática, que también era otro gran tema para él, era un demócrata, un hombre claramente antifranquista, pues era muy, muy importante comprender las raíces del conflicto político-religioso que había asolado la historia de este país. Y por eso para él era muy importante Azaña, ¿no? Porque Azaña es el hombre que de alguna forma traduce políticamente lo que es la política de exclusión del factor católico para poder modernizar el país, ¿no? Y eso le llevó pues a hacer como tres grandes aportaciones a lo que yo denominaría una filosofía, una sociología y una teología de la historia de España en el siglo XX, las tres cosas. Por un lado, la Segunda República, pues todo la guerra. Yo he visto por ahí que te has traído su libro sí, sobre... Para ganar la guerra, para ganar la paz. Sí, se metió muy a fondo con el tema de la guerra, la implicación. En segundo lugar, el nacionalcatolicismo en el franquismo, que fue pues una de las grandes ideologías de legitimación de la dictadura. Y él, yo creo que su principal contribución, él pasará, yo creo, a la historia del pensamiento crítico y democrático del siglo XX por su crítica del nacionalcatolicismo como una de las bases ideológicas de la dictadura franquista, ¿no? Y luego hay una tercera gran aportación que muchos
le insistíamos en que recogiera los textos, lo publicara, que es a la transición. Él pensó mucho los problemas de la transición, desde los problemas de fondo a los problemas prácticos sobre legislación. Entonces ahí es una lástima, una pena que esa tercera parte no se haya editado, ni viviendo él, ni luego por personas pues más allegadas quizá que yo a las editoriales de referencia donde salieron esos artículos en revistas, pero esas son las tres grandes aportaciones de Alfonso Álvarez Volado a esto que he llamado una teología práctica de la historia en España. Es que ese punto de la historia de España a mí me impresionó mucho, habiendo por tantas cosas que se hacen, ¿no? Que se compra el libro, pero después el libro se aparca. Incluso cuando colaboré en su homenaje no me refería al libro, me refería a otros trabajos, pero me impresionó mucho, y siempre después es por la razón por la que he vuelto al libro, la intervención de Volado en el homenaje a Laín Entralgo. Entonces yo fui a la conferencia, después se publicó el libro, entonces él hace una intervención allí sobre Pedro Laín Entralgo, un católico en la crisis del siglo XX. Entonces él iba haciendo una interpretación que, claro, veías que tenía tal cantidad de matices aquello que solo era posible desde alguien que tuviera detrás todo lo que él había investigado sobre el tema de la nación, la religión, la república, la guerra civil, el contexto internacional, la división dentro de España entre Cataluña, el País Vasco, cómo juega el factor religioso en Cataluña, en el País Vasco, a diferencia de lo que llamaríamos la España sublevada, la España golpista. Entonces, claro, ahí a mí me impresionó mucho, porque es un libro que tiene colaboraciones importantes de Diego Gracia, de Ignacio Sotelo, de Olegario González de Cardenal, bastante, Pedro Cerezo me parece que también, hay varios interesantes, ¿no? Pero entonces él ahí, en la crisis, yo a la salida, me acuerdo que le pregunté, oye, pero ¿cómo es esto que insistes tanto en el tema de este Laín, joven falangista? Porque claro, visto desde ahora, la pregunta que la gente se haría es, bueno, pero ¿por qué estos jóvenes entonces pues no apoyaron más bien la posición que en aquel momento pues defendía la CEDA, por ejemplo, en lugar de la posición de la Falange, ¿no? Dado que ellos eran católicos? Entonces me acuerdo su respuesta. Me dijo, Antonio, porque es que para ellos la CEDA era la contrarrevolución y ellos eran revolucionarios. Yo dije, ¿cómo que eran revolucionarios? Entonces, claro, me dijo, sí, es que es la vivencia también, me dijo el de mi padre. O sea, la idea de que ese mundo de los agrarios, de los conservadores, de que efectivamente defendían los derechos de la Iglesia, pero a la vez la propiedad, que él lo trabajó mucho, recordando los problemas que tuvo Jiménez Fernández al defender la reforma agraria. Entonces, frente a eso, en el momento que entra en crisis el liberalismo, ¿por qué surge una generación que en un momento determinado quiere mantener el factor católico, pero que no sea el factor que lleve a la identidad nacional? Dicho de otra manera, es incomprensible la identidad nacional sin el catolicismo, pero el catolicismo no la puede conformar desde la perspectiva simple y llanamente de defender los derechos de la Iglesia. Yo recuerdo que me recomendó en aquella época, dice, léete el libro de José Andrés Gallego sobre ese debate. Y efectivamente ahí hay mucha clave de ese debate que aparece también en Para ganar la guerra, para ganar la paz al final, que es el debate entre los sectores de los vencedores, digamos, de los que van a ganar la guerra, de cómo hay que administrar esa victoria. Porque está por un lado el influjo de la Italia fascista, de la Alemania nazi, pues está también el influjo de los que dicen, bueno, pero cuidado con esto, porque hay un momento donde eso puede provocar una divinización del Estado, una paganización. Entonces, claro, por eso los matices tienen interés. Es decir, por un lado él veía que eran revolucionarios, pero eran revolucionarios a fuerza de antiliberales. Y lo eran en el sentido de que en aquel momento tenían aquella vivencia de Moscú o Berlín, de aquella generación joven, ¿no? Entonces él ahí lo retoma un poco lo que es ese tipo de gente joven, cómo había funcionado, cómo era pues la generación estudiantil, por qué en un momento determinado ellos consideran que está superado el clima de los Azaña, de los Fernando de los Ríos, pero también de los Gil Robles, también incluso de Acción Española. O sea, todo ese clima que nos cuesta mucho entenderlo desde la perspectiva posterior. Después del 45, en definitiva,
esas fuerzas son las que van a conformar la Europa de posguerra, es decir, la democracia cristiana y la socialdemocracia. Y entonces, ¿cómo es que en aquel momento aquello aparecía como completamente superado? Bueno, pues que hay un momento claro que es el avance por un lado de Hitler, el avance de Stalin, cómo todo eso confluye. Entonces él era muy fino viendo ese tipo de perspectiva. Él hizo una inmersión en la historia de los años 30 formidable. Yo me acuerdo, tenía en su despacho un despacho muy grande y una biblioteca, una librería enorme sobre historia, otra sobre historia sobre los años 30, además con el contexto europeo, por décadas, por el hombre súper ordenado, ¿no? Por otro tenía política y por otro lado sociología. Sí. Y esa era la base, claro, sobre lo que luego iba a hacer todo ese pensamiento tan potente analítico. Y a nosotros, a los jóvenes que estamos en el equipo de investigación, que luego parte de esta investigación se trasladó a algunos seminarios de fe y secularidad, para mí fue muy importante no solo el descubrimiento de los pensadores de la Segunda República, sino la insistencia que nos decía de que había que comprender a Cataluña. Claro, porque eso es importantísimo. Claro, este es un hombre de procedencia cántabra, sus progenitores, pero que luego su padre, ingeniero de caminos, lo trasladan a Valladolid, se cría, por así decirlo, en Valladolid. Su madre era una activista de la CEDA, era una derecha católica, pero él se forma en Cataluña. Yo no sé cómo, nunca le pregunté, por cierto, por qué tan joven llegó a Cataluña. Primero en Sant Cugat, luego va a Innsbruck, vuelve a Barcelona. Otro de los dramas de España era lo que él llamaba el pueblo incomprendido y los pueblos incomprendidos. Es decir, él daba mucha importancia a la necesidad de que el resto de España comprendiera la identidad nacional catalana y que Cataluña pues también comprendiera el resto de España. Bueno, es que ahí le dedica muchísimas páginas precisamente a investigar cuando se van elaborando la posición colectiva del episcopado español para apoyar el golpe militar y para apoyar lo que va a ser la carta colectiva, la legitimación de la guerra como cruzada. Claro, el problema que tienen con Vidal y Barraquer y el problema que tienen con el obispo de Vitoria, de cómo los dos no apoyan. Entonces, claro, lo que se está viviendo en cada una de las zonas, entonces efectivamente, como va estudiando semestre a semestre, bueno, claro, lo del norte acaba antes. El norte, los franquistas, ya en el 37 hay un momento determinado, a principios del 38, que se acaba la guerra del norte, pero claro, Cataluña llega ya hasta enero del 39, hasta que quedan 2 meses de la guerra. Entonces, claro, él allí establece como muchas conexiones de cómo todo eso llegaba en el debate interno entre los obispos, cada uno según el tipo de sector al que se referían, sobre todo en este punto las distintas naciones del Estado español, y después cómo eso repercutía también en el catolicismo europeo y norteamericano, porque claro, era toda una batalla para ver quién conseguía tener la legitimación. Entonces, claro, ahí él estudia con mucho detenimiento cómo de cara al Vaticano, por ejemplo, uno de los puntos tremendos era el tema de los sacerdotes vascos que habían sido fusilados por el régimen de Franco. Y no solo eso, también que le daba mucha importancia al sector pequeño, pero intelectualmente significativo, de, por un lado, los intelectuales católicos laicos en el exilio. Uno de ellos es el padre de Jorge Semprún. El padre de Semprún Gurrea. El padre de Jorge Semprún pertenecía al consejo de redacción de la revista Cruz y Raya, que dirige Bergamín, y donde se expresaban los llamados católicos republicanos, ¿no? Pero también hubo otro sector interesante de curas republicanos que se fueron al exilio. Y una de las cosas que me dio cuando yo le devolví las obras escogidas en la edición de Juan Marichal, de Azaña, entonces ahora, los 4 tomos. Claro, ahora Marichal, sí. Las obras completas de Azaña ahora están ya como pertenecen ya más a la normalidad, pero en aquella época no era así, ¿no? Entonces él me dio un inédito que le habían traído de México, de un profesor de filosofía en la UNAM, en la más prestigiosa, como bien sabes, Universidad de México, que eran las memorias de Gallego Rocaful. Sí. Este era un cura republicano exiliado, se llama La Pequeña Grey, y eso le marcó muchísimo. Luego, pues hace un par de años se han publicado, por si algún radioyente las quiere leer, que son muy interesantes, en la editorial Península. Por cierto, muy mal editadas porque falta un estudio introductorio. Pero eso lo manejaba. El tema del exilio para él también fue muy importante.
de los católicos en el exilio. Bueno, y él distingue allí entre los países, por ejemplo, cómo efectivamente hay una tensión con el catolicismo francés, porque está mucho más vinculado a los valores republicanos, porque tiene mucho más impronta el Frente Popular en la cultura francesa, y porque hay el papel de los dominicos y de Bernanos y de los que están haciendo una denuncia de lo que hace el golpe de Franco. Entonces, claro, cómo eso va planteando las diferencias, porque precisamente en el librito de Gallego Rocafull hay una cosa que dice, Gallego Rocafull, muy interesante. Entonces hay un momento determinado que un obispo belga le dijo, mire usted, aquí hay dos posibilidades, que Franco gane o que pierda. Si Franco gana, ustedes se quedarán absolutamente en el exilio sin ninguna relevancia. Pero como Franco perdiera, ustedes serían héroes, porque la Iglesia solo se podría referir a ustedes, porque serían los pocos que han mantenido una bandera en contra de la legitimación religiosa de la guerra civil, vamos, de la legitimación religiosa franquista, ¿no? Entonces, él lo va explicando ahí, claro, que claro, el juego estaba en eso, porque claro, había ese sector que estaba algunos vinculados a la Tercera España, ahí sí que efectivamente la Tercera España hay algunos elementos en esa posición, por ejemplo, pues aquel catedrático de Derecho de la Universidad de Oviedo, que está muy en esa posición, y que ha sido estudiado después posteriormente, todas sus aportaciones, o sea que hay un punto ahí donde toda esa complejidad aparece. Quizás el lector, lo que puede ser más interesante para el que ya quiera profundizar en el libro de Alfonso Álvarez Volado de Para ganar la guerra, para ganar la paz, es ir viendo los momentos, porque está estudiando por semestres. Entonces, cómo es al principio, cuál era la perspectiva que tiene Mola, la que tiene Franco, la que tiene Sanjurjo, cómo van moviendo. Y hay un momento, una frase tremenda que le dice Javier Conde, el que va a ser director de propaganda, y le dice a uno de los que se le acerca, le dice, dígale usted al cardenal que esto que han hecho cuando la carta colectiva vale mucho más que todo lo que hemos hecho los demás. Esto nos sirve muchísimo más, porque efectivamente, claro, se dan cuenta de la repercusión que tiene en ese momento la carta, porque está editada por muchos periódicos y donde aparece, claro, el elemento de la persecución religiosa. Entonces ahí Volado es muy fino analizando los puntos que tiene la carta colectiva, los puntos que no tiene. Por ejemplo, cómo insiste en el problema del comunismo y no dice nada casi del nazismo, cómo insiste en la represión en la zona republicana, pero no dice nada de la represión que se va produciendo en la zona nacional, es decir, la zona sublevada. En fin, tiene un gran interés. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, este primer programa de homenaje a Alfonso Álvarez Volado, jesuita, crítico del nacionalcatolicismo, uno de los intelectuales más destacados del pensamiento cristiano. Invitamos a Rafa Díaz Salazar a que nos acompañe en un próximo programa para hablar ya del Volado posterior. Pues nos veremos en la próxima madrugada. Muy bien.